el senador de la provincia de Barahona, que está, como habíamos anunciado, y que es una persona que no necesita tanta presentación y que realmente es un servidor público que siempre ha estado al frente de muchas batallas y sobre todo de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y que va inclusive como aliado de la Alianza Rescate RD. Aquí está el senador Saviñón. Buenos días, bienvenido a bordo aquí, Castillo Saviñón. Estuvo buena esa, lo de Saviñón, porque yo siempre digo que la madre la asegura. La madre la asegura. Porque ella que te dice cuál es tu papá. La paternidad es juris tantum, admite prueba en contrario. Y de hecho los judíos reconocen la herencia, la heredad por la madre. Claro, porque se está segura, tú saliste Así de ahí. es. Senador, Nada, un placer estar con ustedes y buenos días a quienes le siguen y los que estamos aquí en cabina. A la orden. Gracias, senador. Tenemos el año electoral donde todas las posiciones electorales serán elegidas en los primeros 5, cuidados y 6 meses de este año. El Partido de la Liberación Dominicana, que lleva y está al frente junto con la Alianza Rescate RD, lleva su opción electoral. Usted está muy inmiscuido en estos procesos de los asuntos electorales del partido, no tan solo en su demarcación. ¿Cómo usted ve el panorama? Empezando porque soy candidato a la reelección. Sí, que se repostula. Y seguro, senador. Por la Alianza Rescate RD. Que Elías le pique. De hecho, no, yo no creo que Elías le pique, que él y yo seamos colegas en el Congreso. Es mi amigo. En el caso nuestro, pues fuimos de los primeros que se anunció, recuerda que hubo 2 anuncios de la Alianza Rescate RD, una primera ocasión donde se planteó una alianza, digamos que más limitada a la que tenemos al día de hoy, y ya desde ese momento pues nosotros asumimos las 4 senadurías que ese día se anunciaron iban a ser postuladas en alianza tripartita por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Y bueno, esto fue reafirmado ya en el segundo anuncio, en el caso de la provincia de Barahona, pues queríamos aliado. Y también una alianza que se ha incrementado en este segundo anuncio, allá el 90% de los territorios municipales, y como ustedes evidentemente ya conocen, las principales plazas electorales del país, lo cual fortalece el posicionamiento de la oposición de cara tanto al objetivo electoral de febrero, que estamos prácticamente a un mes, poquito más de un mes. El 18 de febrero son las elecciones municipales y naturalmente que para mayo, con este acuerdo que se ha hecho, donde en un escenario de segunda vuelta, que es muy probable que ocurra, el que clasifique en segundo lugar pues sería apoyado por los demás candidatos. Así es. Kimberly, sí, Barahona, Pedernales, que están muy cerca y son parte de la misma región, han recibido un impacto muy positivo con el Plan Máster de Desarrollo de Pedernales, el tema también de la inauguración del puerto de Cabo Rojo, la llegada de su primer crucero, y Barahona es una prestadora de servicios de Pedernales y de toda la región. Creo que es una de las ciudades más grandes y más desarrolladas que tiene el sur. ¿Qué le parece a usted este Plan Máster de Pedernales, la inauguración de este puerto de cruceros? Evidentemente que yo lo decía ayer en la sesión. Primero, agradecer la invitación que recibimos por diversas vías, tanto el Ministerio del Turismo como la Autoridad Portuaria Dominicana, a participar en este evento, que para los senadores, para los habitantes de la región suroeste, sobre todo, que está compuesta por Pedernales, Barahona, Independencia y Bauruco, es un hito sin precedentes. Y de alguna manera, yo decía ayer en mi intervención en el Congreso, que salí tan entusiasmado que me puse a escribir unas notas y las leí ayer. Uno salió de ahí, pues evidentemente, digamos que entusiasmado, ¿no? Sí. Por ver ya una realización tangible
de lo que es el esfuerzo que se ha venido haciendo en Pedernales desde hace ya mucho tiempo. De hecho, tú recordarás que el primer problema que tenía el desarrollo de Pedernales era el tema de la propiedad de la tierra. Sí. Esa tierra fue repartida a través de la reforma agraria y además gente que se apropió de alguna manera u otra y logró obtener títulos de propiedad de estos terrenos, pues ya en la administración del presidente Medina se hizo un esfuerzo y en asociación con el Poder Judicial, evidentemente, que hizo una labor importante en este sentido. De hecho, la sentencia definitiva fue de la magistrada Alba Ver, que en ese momento estaba fungiendo en la jurisdicción inmobiliaria, hoy en día es miembro del Tribunal Constitucional. Se logró liberar estas tierras y se logró la titularidad de la tierra a nombre del Estado Dominicano. A partir de ahí se consignó un master plan. De hecho, el primer master plan fue desarrollado por una empresa canadiense que se llama LAMI, que fue contratada por el Ministerio de la Presidencia, en ese momento dirigido por Gustavo Montalvo. Esto fue recibido por el presidente Abinader y evidentemente reformulado, y se concibió esta idea de hacerlo mediante el fideicomiso pro Pedernales, y hoy en día ya, por suerte, y ahí lo decía el propio presidente, lo dijo el ministro de Turismo, por suerte el presidente y el gobierno tomó el consejo del empresario Fran Renieri, que evidentemente ha desarrollado un destino parecido, porque cuando se inició Punta Cana no había nada, es decir, mucha gente decía que Sí. Fran estaba loco. Sí. Y de hecho mucha gente cuenta, vamos, anécdota quizás, que Balaguer le dio ese permiso para el aeropuerto porque la verdad que era en medio de la nada, ¿no? Sí. Entonces no había interés. O sea, el gobierno, digamos que, bueno, vamos a dárselo porque eso no va a tener futuro. Y mira lo que es hoy Punta Cana, Bávaro y la zona este de la República Dominicana. Y yo pienso que en este caso, que se logró ese acuerdo con la empresa ITM, que es la empresa mexicana que opera el puerto en Taino Bay, en Puerto Plata, y que es operadora de múltiples puertos similares en la región del Caribe y en México, pues se logró que esta empresa viniera, que invirtiera allí, y ya se recibió el primer crucero. Esto beneficia a Barahona, beneficia a toda la región, pero así como reconocí el hecho de que se lograra este primer hito, porque son muchos temas, hay que desarrollar, Sí, claro. hay que construir el aeropuerto, hay que hacer más infraestructura, hay que construir los hoteles que están en proceso y están siendo construidos por el Estado, hay que ver, y esperemos que sí, que los inversionistas extranjeros, los operadores hoteleros vengan, que el turismo explote, que se desarrolle. Eso va a tomar tiempo, ¿no? Sí. Decíamos que, mientras tanto, en el caso de la provincia de Barahona, están pendientes inversiones importantes para que no sea, y usamos esa figura, la hermana fea ahora. Luego que Barahona era la capital del sur, y lo sigue siendo, evidentemente. En términos poblacionales, tenemos la mayor presencia, con cerca de 200.000 habitantes de conformidad con el último censo. Para que ustedes tengan una idea, en Pedernales hay 32.000 personas. Sí, sí. O sea, es una provincia grande en territorio, pero prácticamente despoblada. Con baja densidad poblacional. Ahora, con una belleza natural, y bueno, tiene la joya de la corona de la región sur, que es la playa de arena blanca, hermosa, kilómetros, que es Valle de las Águilas, y las otras playas, incluso la playa de Clavarro es una playa extraordinaria. Entonces, evidentemente que hacen falta las inversiones, que se realice el puerto de cruceros que el presidente prometió hace ya 3 años y que apenas, decía yo ayer, hace 15 días fue que se inició los trabajos, los movimientos, a pesar de que hace 6 meses él dio el primer palazo para su inicio. Hay que mejorar las condiciones del malecón, específicamente del Boulevard María Montés, que está pendiente esa remodelación por parte del Ministerio de Turismo. Sí, bueno, debo decirte que las competencias que hay en la región suroeste están en Barahona. Barahona tiene 2 centros universitarios. Sí. Es el centro demográfico, ¿verdad? Es la capital de la región.
y de alguna manera esto hoy en día está supliendo a Pedernales de gran Por parte eso de los digo empleos es que la hasta ahora. prestadora de servicios. Claro, pero no queremos ser solo eso. No, Queremos no, ser un destino turístico que tiene su identidad propia. Que igual que Pedernales logremos, ¿verdad?, un posicionamiento a nivel tanto nacional como global. Porque esto de Pedernales realmente nos beneficia indirectamente de muchas formas. Pero creemos también que Barahona requiere, y hace tiempo que está anhelando un desarrollo turístico propio. Tienen a Paraíso allá, que es hermoso. José, Muchísimas cosas. La costa barahonera puede y la ser montaña y el ecoturismo. ese elemento. Yo he dicho Esa que el bulevar, combinación. así como está el bulevar turístico del Atlántico, el bulevar turístico del Caribe, Sí. en el sur, es ese tramo Esa región enriquecida. entre Polo, Barahona y Enriquillo, Sí, que es esa costa, que además está la mina del Arimar. Correcto. Tú tienes ahí, a 20 minutos tienes la playa y a 20 minutos tienes la montaña. Es decir, hay una serie de atractivos y de distintos microclimas y de elementos que han sido explotados de manera incipiente, digamos, pero que pueden constituir a Barahona en el destino, yo diría, del turismo de aventura, del ecoturismo, del turismo inmobiliario también, y que el gran turismo, digamos, de hotel se desarrolle ya en Pedernales. José, Israel Abreu. yo tengo dos preguntitas. La primera versa al respecto de tu experiencia como ministro de Industria y Comercio. Todos vivimos, primero, la promesa de campaña relacionada con la revisión de la ley de combustible y la famosa formulita de hito. Y posteriormente, cuando lograron el poder, entonces, en diferentes asambleas y rendiciones de cuentas, también vimos al presidente Luis Abinader hablar de esa posible revisión y modificación de la ley. Eso no se ha dado. La pregunta es, ¿a qué tú le atribuyes que todavía los dominicanos no poseamos una ley transparente al respecto del manejo de los combustibles? Esa es una. Y segundo, entonces, ¿cómo está Rescate RD al respecto de tu candidatura? ¿Hay alguna duda sobre de que tú vas a ser el senador de Barahona? Y sobre la alianza en sentido general al respecto de que va a haber segunda vuelta. Mira, yo lo voy a responder en orden inverso a las preguntas. Por favor. No hay duda de que yo seguiré siendo el senador de Barahona. No hay duda. Pero no porque yo lo diga aquí, ¿verdad?, en un afán de promoverme, sino porque creo que la población de Barahona ha logrado evaluar positivamente mi gestión. Sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de representación, que es lo que ha sido el eje de mi función como senador de la República. Me he concentrado en los temas atinentes de Barahona. El 90% de mis intervenciones, o cuidado si el 95 o 98% de mis intervenciones en el Senado de la República han sido sobre temas de Barahona. He impulsado legislaciones o proyectos de ley, como la que crea la Corporación de Acueducto de Barahona, o la que modifica y reformula el Consejo Ecoturístico de la provincia de Barahona, que ya había sido declarada provincia ecoturística. He intervenido en la redacción de leyes para la terminación de la presa de Monte Grande, por ejemplo. He desarrollado una labor, digamos, de presión y de socialización de los temas relativos a esa obra, que es una obra fundamental para el desarrollo de la región suroeste. ¿Tiene participación Barahona en este presupuesto importante? En este presupuesto, lamentablemente, nos disminuyeron un 22% con Dios, relación sí. al presupuesto del año pasado. Que ya era deficiente. Que, sí, como siempre, ¿no? Sí. Pero digamos que el año pasado yo hice una fiesta porque en el del 2023, porque en el 2022 nos llevaron a 400 y tantos millones de pesos, cuando la provincia, uno de los presupuestos más bajos de las últimas décadas. La provincia ya estaba por encima de los 1.000 y tantos millones de pesos todos los años, y por alguna razón en la formulación del presupuesto del año 2022 esto quedó en un monto muy mínimo. Y realmente Barahona es una de las provincias más pobres de la República Dominicana. Requiere inversión presupuestaria importante para el desarrollo de infraestructura, de programas, de políticas y de acciones que vayan en beneficio de Barahona, ¿no? Por eso decía que
apoyamos Pedernales, somos de los mayores promotores de Pedernales. Hemos incluso votado a veces en contra de la línea de nuestro partido a favor de proyectos, de los proyectos del fideicomiso y que se han venido presentando y los contratos que se han venido presentando porque creemos en que eso beneficia a toda la región, pero Barahona también necesita una atención especial, sobre todo porque, como se ha dicho siempre, y hay que decirlo, aunque eso no es consuelo de tontos, hay una deuda acumulada desde hace mucho tiempo con Barahona y con la región suroeste en sentido general, que alberga 4 de las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. Entonces, la otra parte de tu pregunta. Entonces, contestado ahí, tú vas a seguir siendo senador, no hay duda. Sí, sí. Perfecto. Y eso no lo digo yo tampoco, lo demuestran las encuestas. Y no las encuestas que hacemos nosotros, las encuestas que hacen de trabajo los amigos del gobierno y que, como tengo buenas relaciones con ellos, nos las muestran. Y bueno, de alguna manera nosotros hemos mantenido el posicionamiento y nos presenta esos estudios de opinión y todos los que yo he visto hasta ahora como el preferido para ser el senador de la provincia a partir del año 2024. Entonces, con relación a mi querido amigo y pariente Ito y su labor como ministro de Industria, debo decir que el principal problema de un ministro de Industria es el tema de los precios. ¿De los precios de combustible? Sí, porque nunca nadie va a estar contento con pagar. Siempre la gente lo va a encontrar caro el precio del combustible, como natural. Sí. Y la República Dominicana, de alguna manera u otra, depende, o de ninguna manera, sino que depende totalmente, de la importación de los hidrocarburos y lo que ocurre en el mercado internacional. El problema es cuando tú te pones a decir, de alguna forma, que eso tiene que ver con la fórmula, que hay maneras de resolver eso, en términos de la dependencia del flujo de precio internacional. No hay manera, porque no producimos petróleo, lamentablemente. Entonces, lo que sí yo siempre he recomendado es ser cauto, de decir la verdad, de ser transparente. En el caso de este gobierno hay que decirlo, se ha hecho una gestión de precios que de alguna manera está recibiendo un subsidio importante. Eso hay que reconocerlo, porque yo no soy de lo que... ¿Pero eso es bueno o es malo? Mira, es un modelo que... Porque yo te diré, bueno, la gente siempre querrá que lo subsidien, y desde el punto de vista de la población es bueno, pero lo que no se da cuenta la gente es que eso se lo sacan de su propio bolsillo, es decir, se paga con otros impuestos. Pero, es decir, el gobierno ha destinado anualmente cerca de 38 mil millones de pesos a subsidiar. Una locura. Es decir, nosotros aplicábamos un mecanismo de fijación de precios que de alguna manera transfería, cuando había alzas, una proporción del alza. Era una forma de subsidiarlo, pero de una manera controlada, de conformidad con la capacidad fiscal. Y evidentemente, en ese caso lo que castigábamos era el flujo de caja de las importadoras, ni siquiera era dinero que el gobierno erogaba. Entonces, cuando se producían rebajas, entonces una parte de las rebajas lo dedicábamos a amortizar esa deuda. Explícale eso en español a la gente para que sepa cuando tú le hablas del flujo de caja. ¿Cómo? Bueno, lo que hacíamos en ese momento era un mecanismo que es un fondo de compensación que está creado, que existe. Ese fondo sirve de alguna manera cuando hay alzas, el fondo entra y amortigua, se transfiere parte del alza, por ejemplo, si subía 5 pesos o 10 pesos en un momento, pues entonces uno asumía una parte y otra la transfería a la población. Es una forma de subsidiar. Cuando semanas más adelante el precio iba hacia la baja, pues entonces se compensaba esa parte que se dejó de transferir y se transmitía la rebaja remanente que quedaba de esa. Es un mecanismo que utilizamos en nuestro momento. En el caso del gobierno del presidente Abinader, ha decidido subsidiar directamente. Es decir, el año pasado fueron 38 mil millones de pesos. Este año creo que hay más de 30 mil millones de pesos también presupuestados para este tema.
Y el gobierno ha aplicado política de subsidio en otros productos. Pero Lo ha hecho en la harina, lo ha hecho en la con su aceite. promesa. ¿Por qué no cumplir con su promesa de campaña? Sí, Desde tu punto de vista. Es que eso es una promesa que no... Es decir, la ley... Eso fue una gran mentira, populismo. Como se dice en el argot popular, la fiebre no está en la sábana. Es decir, el problema no es la fórmula. El problema no es... Porque la fórmula, ¿qué es la fórmula? El precio internacional, con los componentes, evidentemente, más los márgenes de comercialización, más los impuestos. Sí. Ahora, si tú me vas a decir que el gobierno está dispuesto a prescindir de 86 mil millones de pesos, o qué sé yo, 70 y pico mil, creo que es el monto específico, que recibe anualmente de los impuestos, de los combustibles, yo te diría, esa sí es una manera de disminuir los precios de los combustibles, pero es un tema fiscal en un gobierno y un Estado que ha venido diciendo desde hace ya años que requiere una reingeniería fiscal, y es verdad que la requiere, desde el punto de vista del gasto, y evidentemente de los subsidios también, y de las exenciones sobre todo, más que el tema de los tributos. Al contrario, yo pienso que algunos tributos pudiesen, incluso las tasas se pudiesen armonizar y ajustar hacia la baja incluso, pero el Estado, la realidad es que no puede prescindir de estos recursos. Pero ahí mismo, antes de seguir, no por atosigar, pero Anadega señala desde noviembre, ha ido dando algunas declaraciones de que la gasolina, por el comportamiento en los mercados internacionales, debió haber bajado 12, 17 pesos, llegó a señalar. Oye, lo que pasa, yo fui ministro de Industria y Comercio, entonces yo no voy a venir aquí. No. A ser populista. Y no es mi estilo. Como fue Hito Bisonó. Yo no voy a venir aquí. Yo no voy a venir aquí. Preguntar hasta el invitado, que es una persona coherente, juiciosa, a decir lo que tú quieres que diga. Gracias, sobre todo, viniendo de usted. Yo estoy condicionando. Pero mira, Anadega tiene una postura, el gobierno tiene un programa, un proyecto de ley, modificación varado. ¿Por qué no se le da seguimiento? Pero yo te voy a decir por qué. O sea, porque el proyecto de ley no resuelve el tema. No, obviamente. O sea, digamos que el presidente Abinader, ¿verdad?, tenía esa presión en un momento, se montó en ese discurso, en ese momento la oposición. Yo recuerdo que yo una vez tuve que dar una rueda de prensa porque me tenían al coger monte con el tema de los precios, es decir, diciendo precisamente esos elementos, que en el año 2000, qué sé yo cuánto, los precios eran de la gasolina era tanto y que ahora está más caro cuando el dólar está más caro y la cosa buena, pero es que el precio del crudo, claro. O sea, hay una serie de factores que no eran los mismos, entonces tuvimos que salir a explicarlo. Ahora, yo no me voy a meter en una ola de populista, porque no es mi estilo, hay otros que lo hacen y yo lo respeto, es decir, y hay gente que dice que para hacer oposición no importa, que hay que hacerlo como sea y que... yo lo felicito. Pero a mí no me luce. Quizá en otras áreas yo pudiese hasta incurrir en eso, no es mi estilo, no lo voy a hacer. Pero a mí no me luce porque yo administré ese sistema, estuve en la posición que hoy está el ministro, el que sea. Hoy es Hito, pero mañana puede ser Juan Pérez y va a estar en la misma situación, como tuvo Temo, como tuvo Toca, como tuvo todo lo que pasaron después de mí. Yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en el hecho de que lo malo fue comprometerse a lo imposible. Exactamente. ¿Y el tema cuál es? El tema principal, el que la gasolina, cerca del 40%, más del 40% del precio de la gasolina es impuesto. Bueno, así es. Decidimos grabar otros bienes y redirigir ese ingreso a otra fuente o no, o bueno, descubrimos petróleo mañana y se resuelve la situación. Como estamos apostando a la movilidad eléctrica, claro, eso viene, eso está y va a ser una realidad. Los políticos casi siempre quieren ir a la administración pública, ser ministros, directores. Y a mí me extrañó que tú, de ministro, quisiste ir al Congreso. ¿Por qué? Bueno, mira, yo creo que todo pasa también lo siguiente, y a mí me pasó. Todo el que entra en política, o no todos, algunos solamente ven la posibilidad de desarrollar su actividad gerencial. Pero el que de alguna manera quiere desarrollarse políticamente quiere ser sometido al escrutinio de la gente, o sea, al voto popular. Y de alguna manera eso me pasó a mí. De hecho, quizá ustedes no lo recuerdan, pero yo aspiré a ser precandidato a senador en el año 2015. Sí, yo lo recuerdo. En ese momento, el presidente de la República
planteó su deseo de reelegirse, había que producir una reforma constitucional, se produjo, y esa reforma trajo Reelección por reelección. Repostulación por repostulación, digamos, el modelo que se implementó. Y eso, pues, entonces y en ese momento yo era ministro de Industria y Comercio. Entonces, de alguna manera es una forma de ir a un ejercicio en otro poder público que te compromete más con la representación de la gente que a la cual tú te debes de alguna manera u otra políticamente. Mi ejercicio ha sido en Barahona, a pesar de yo no haber nacido en Barahona. He hecho un ejercicio político dilatado en Barahona al punto de que Barahona me asimiló, me aceptó, y de alguna manera, a pesar de que varios ayuntamientos me han declarado hijo distinguido de sus municipios, la mayor declaración de eso fueron los votos que me llevaron en el año 2020 a ser senador por la provincia de Barahona. Así que lo veo como etapas en el proceso de crecimiento político, que en mi caso, debo decirte que ciertamente uno impacta más cuando es funcionario del Ejecutivo, porque precisamente ejecuta, de eso se trata. Sí. Es decir, maneja presupuesto, tiene nómina, ejecuta política pública. Del lado del Congreso se da la función, digamos, más de legislar, que la gente no ve un impacto directo en la legislación, y la representación, que es el elemento, digamos, donde si ya tú tienes una vinculación con tu constitución, con tu votante, es decir, buscando resolver los problemas que le afectan a las comunidades de tu provincia o a tu provincia en sentido general. Y el otro aspecto, que es el que menos aquí se implementa, lamentablemente, pero que debemos ir caminando a eso, de la fiscalización. Son esferas distintas, pero cada día se hace. Yo, al que quiera hacer política, le digo, mira, vayan al Congreso, porque cada día es más difícil ser funcionario. Sí. Senador, dice el presidente de la República que gana en primera vuelta, que la oposición no pasa de la eterna juventud. No sé dónde él midió, si en las mediciones de los años, pero estamos en la entrevista, de 18 años de edad, o lo que establece Naciones Unidas, 24 años de edad. Su opinión. No, lo bueno es lo que dice Greenberg, medirlo en aquellos que ganan menos de 150.000, que es el 88% de la población. No, mira, el presidente está en reelección y tiene que plantear ese discurso, y yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo para generar la idea o la percepción de que en febrero el gobierno barrerá y que lo de mayo es prácticamente un mero trámite, ¿no?, para el caso del presidente de la República. Ese es su papel. Ahora, la realidad es que, como decía uno de los líderes de la oposición, el expresidente Fernández, la realidad en la gente, lo que tú escuchas en los barrios, en los pueblos, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores populares, que la gente la está pasando mal. Y la está pasando mal por el tema económico, evidentemente. Hay que notar que, a pesar de que últimamente se ha controlado, pero ya hay una inflación acumulada durante estos 3 años por más que sobrepasa los 2 dígitos, es decir, los precios de los alimentos, y de los alimentos sobre todo, es decir, el quintil o la porción de los bienes y servicios de la economía que más ha subido de precios han sido alimentos, transporte, que son los que consumen los más pobres. Es decir, el impacto de la inflación ha ido más hacia los quintiles más deprimidos de la población que hacia los sectores de mayor capacidad económica, que además tienen evidentemente los recursos para afrontar esto, o lo pueden afrontar en mejores condiciones. Y el segundo tema es la inseguridad. La inseguridad ciudadana ha sido un tema que, por más que se ha hecho un ejercicio, incluso el presidente ha asumido él directamente la dirección de la policía los lunes, o si no va él, manda a la vicepresidenta. Se han hecho las reformas policiales, el fideicomiso de la policía, se trajo un asesor que todavía no sabemos cuánto le cuesta al país. O sea, hay una serie de una comisión. Todos estos esfuerzos, la gente no percibe que ha tenido un impacto en mejorar las condiciones de seguridad. Al contrario, lo que se ve y lo que se siente y lo que se
percibe es un deterioro de la situación de seguridad. En el caso de Barahona, yo no sé si ustedes sabían, bueno, eso fue Chu cuando estuvo allá al inicio del gobierno instalando las mesas de, no de vuelta al barrio, eran las mesas de seguridad, que, con los ayuntamientos, de coordinación con todos los sectores. Y bueno, el ministro tuvo bien invitarme y yo claro que accedí a estar con él. Además somos muy amigos porque yo fui su consultor jurídico en el Senado. Pero usted tiene muchos amigos en el PRM. En todas partes. Dios mío, pero venga para lo que acá. pasa es que en el caso de Chu, yo fui consultor jurídico cuando él fue presidente del Senado. Sí. O sea que trabajé con él. No, ya venga para acá, para el PRM. Entonces, no, yo Le creo extendemos que la invitación, va a ser bien recibido. Elías, ¿qué tú dices? La democracia requiere, la Sí. democracia requiere que haya múltiples partidos. Se le hizo tarde, él va a ser senador. Mira, Claro, la democracia es necesaria. entonces, Barahona es uno de los territorios, junto a Cristo Rey y a San Francisco de Macorís en ese momento, donde los índices de criminalidad eran más altos. Y hoy todavía, en el caso de Barahona, se percibe esa situación. En gran medida, no solo, sobre todo en el municipio de Cabecera, que tiene el 60% de la población y que ha crecido en virtud de los traslados que se dan del campo a los sectores más urbanos, ¿verdad? Pero sobre todo por la incidencia del narcotráfico. En el caso de Barahona, ustedes saben que está en una de las rutas de trasiego de drogas, sobre todo cocaína, y eso ha impactado en lo que es el deterioro de los índices de seguridad, de criminalidad en los barrios de Barahona, el deterioro también de los sectores sociales de la juventud en la provincia. Y yo diría que esta situación que vemos en Barahona, mucho más agravada porque, como te digo, es una de las demarcaciones con mayor índice de inseguridad, de criminalidad, es a nivel nacional se ha convertido en uno de los problemas más serios que enfrenta esta administración de cara a un proceso electoral y que además son los temas que impactan día a día a la gente. O sea, hay otros problemas que la gente no los siente en la cotidianidad. Pero todos los días hay que ir al colmado a comprar lo que se va a cocinar y todos los días hay que salir por la mañana a trabajar y llegar tarde en la noche y estar sujeto a que te atraquen antes de llegar a tu casa. Entonces yo pienso que ese es el principal elemento. Pero estamos conscientes que los efectos externos de la pandemia y de los combustibles que subieron y que la inflación, la guerra ha influido en eso. O sea, hay delincuentes por culpa de Ucrania. Que hayan cosas que hayan subido. Por Ucrania hay delincuentes. Déjalo hablar, que no eres tú el entrevistado. Ya la entrevista había terminado. Castillo, diga usted. ¿Cómo así? Rápidamente, porque tú me dices que terminamos. No terminamos. Bueno. Él quiere que termine. No, mira, siempre el gobierno va a enfrentar choques externos. Sí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Cosas recientes. En el 2008 hubo una crisis financiera global que impactó evidentemente el mundo y los precios de los combustibles, claro, de las materias primas, y de todo. En el 2013, yo siendo ministro de Industria y Comercio me acuerdo perfectamente porque evidentemente tuve que gestionar esa crisis. Se produce el tsunami en Japón, sí, y entonces viene el accidente en las plantas termonucleares de Fukushima. Y eso generó inmediatamente que el mundo apagara todas sus plantas nucleares y empezaran a consumir gas natural. Y eso generó un problema, una crisis de precios de las materias primas, no solo del petróleo, de todo lo demás, porque todo está correlacionado. Y hubo elementos de inflación. Bien, los gobiernos tienen que enfrentar ciclones, problemas internos, sequías. Aquí, el último gobierno de Danilo Medina había una sequía de 3 años. Entonces, siempre para eso que están los gobiernos, para gestionar en momentos de bonanza, de tranquilidad y en momentos de crisis. Ahora, ¿es eficiente esa gestión? ¿Ha dado los resultados? En el caso de los temas de los precios, el gobierno ha anunciado más de 4 o 5 programas. El último creo que se llama del campo al consumidor, qué sé yo, el colmado.
Es decir, una serie de programas que no han tenido el efecto en paliar la situación, sobre todo los sectores más vulnerables. Porque yo siempre he dicho que los subsidios, el gobierno no puede subsidiarlo todo, estamos de acuerdo, ni a todos. Es por eso que a veces uno critica el subsidio a los combustibles, porque es un subsidio generalizado, es decir, me subsidia a mí, subsidia al gran empresario, subsidia al rico, subsidia al pobre también. O sea, no es verdad como un motoconchista de Gualey tiene la misma condición económica que un empresario que vive en Arroyo Hondo y se puede pagar su combustible. Entonces, esos son subsidios indiscriminados, generalizados, que yo no comparto. Para mí los subsidios deben ser focalizados y sobre todo en este caso, al gobierno lo que le ha faltado es ir en auxilio de los más pobres, de los más vulnerables. Y por eso yo, y las encuestas lo plantean, el caso de Greenberg, por ejemplo, que digamos que detalló esos elementos, se fue eso a hacer esos estudios por capas, como se dice. Sí. La situación del presidente que es buena en sentido general, evidentemente, tiene posicionamiento positivo, pero está peor posicionado en los sectores más vulnerables. En los mayoritarios. Señores, ustedes lo escucharon. Tremenda entrevista. Gracias. Entrevista con Un el hombre senador decente, que aunque Un lo hombre quieren coherente. provocar, la José del oposición, Castillo Víctor Sabiñón. intentó aquí, Gracias, que es gracias. supuestamente el coordinador hoy. No. Víctor Usted asuma. intentó No me sacarle saque lo que del él quiso. carril. No me saque del carril. No, son mis que, amigos. Que todos. en realidad la cátedra fue para ustedes. ¿Para de qué? cuando ustedes eran oposición. Que tiene la demagogia entre ceja y ceja. No, yo no, al contrario, la combato. Despida Y por la eso, entrevista y por y eso no estoy en el entrevista. Para PRM. terminar, Por eso no estoy en el PRM. Una cosa es el populismo y la Sí. demagogia. Ahora, lo que sí se ha demostrado, Sí. una cosa es con guitarra y otra cosa Y otra es con violín. Y sí,